Buenas noches, hermano. Pastor Juan, Pastor Marcos, buenas noches. Hermano David, buenas noches. La hora ya son las 6 en punto. Vamos a iniciar, hermanos, denme un momento. Estoy abriendo el archivo que vamos a utilizar. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches, Pastor ¿Se ve lo que estoy Marco. compartiendo o todavía no? Todavía no se comparte, pastor. Ok, ahorita voy a... Ahora sí se Ahora ve, sí, ¿no? pastor. Ahora se ve, pastor. Muy bien, muy bien. Pues hermanos, buenas tardes a todos. Damos gracias a Dios por la vida que nos concede, gracias por el tiempo que nos da también. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estudiar este idioma del griego para poder leer la palabra en el idioma original. Vamos a orar, hermanos, para iniciar. Padre, te alabamos en esta tarde, te damos a ti las gracias porque tú en este día abriste tu mano, colmaste de bendición a todo ser viviente y a nosotros nos das la bendición también de la vida, nos das la bendición de este tiempo, nos das la bendición de prepararnos para estudiar, para escudriñar mejor tu palabra. Rogamos tu dirección, rogamos tu bendición, rogamos, Padre, por cada pastor, por cada ministro, por cada líder, para que estas enseñanzas puedan ser de bendición en su predicación, en su estudio de la palabra. En el nombre de Cristo te damos las gracias por todo, Señor. Amén. Pues hermanos, gracias a Dios, estamos en la lección 18. Faltan, ahora sí faltan algunos, ¿verdad? Pero vamos a iniciar, hermanos. No sé si hubo cambio de horario en alguno de sus países. Creo que los que están ahorita todos son de Chile y tengo entendido que en Chile no hubo cambios. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, el cambio es este fin de semana, este 5 de abril, se nos cambia la hora en Chile. Dios lo Atrasamos. bendiga, hermano Marcos, desde Maracaibo, Venezuela. Dios se bendiga, hermano, en Venezuela. ¿Ustedes tuvieron cambio de horario, Ricardo? No tuvimos cambio de horario, está igual. Bueno, en Chile sí va a haber cambio. Entonces, es importante que todos sepamos cuál va a ser la hora de la próxima reunión, En porque Chile se, se en adelanta Chile o se se, atrasa. se atrasa una hora. O sea, en México sería Ok. ahora las 5 de la tarde, Nosotros atrasamos, claro, atrasamos una hora. una hora. Pero no sé si esto afectará a todos los demás países, una hora de diferencia. Yo creo que al final de la clase nada más preguntaría, faltaría Venezuela, ¿qué tanto les afecta, hermanos? Estamos comenzando a las 8. Si se adelanta la hora a las 7, ¿tendrían algún problema? No, hermano, no, está bien, no hay problema. Ok, Chile, nos faltaría, Uruguay es el que más distante se encuentra, para ellos sería una hora antes, y Panamá, no hay nadie de Panamá todavía. Al final vamos a preguntar nada más. Aparentemente entonces Chile y Venezuela no tienen problema, nos falta Panamá y Uruguay. Preguntar si Hermano, yo soy de Uruguay y Uruguay no cambia la hora. Para nosotros sigue igual acá. bueno, no cambia a ustedes, pero en Chile va a cambiar. No entiendo, sí, sí. Para nosotros sería a las 8 de la noche entonces, o sea, las 20 horas en vez de 21. 20 horas. Entonces Chile tendría que retrasar una hora la transmisión para que estuviéramos igual que ahora. Sí, nosotros quedamos igual que en Venezuela.
a la misma hora de Venezuela. Y para ustedes, en vez de las 9 de la noche, sería Si ahora. usted comienza a las 6, si usted comienza a las 6, nosotros comenzaríamos a las 8. Nosotros, Si usted comienza a las 5, nosotros comenzaríamos a las 7. nosotros Bueno, comenzaríamos a las 8 horas, hora nueva. Ahora son las 9, la próxima serían las 8 de la tarde o de la noche. estaría correcto entonces, en cuanto a Chile no habría problema, y en cuanto a Venezuela nos dijeron que no, solo faltaría Uruguay y Panamá. Muy bien, hermano. Nada más tomar en cuenta este dato que es importante para la próxima semana. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la lección de hoy. Les invito para que leamos el texto bíblico de la lección de hoy. Lo tenemos ahí en la pantalla. Y voy a pedir a alguien que abra su micrófono, que nos ayude a repetirlo, por favor, ¿no? Dice, Joteos tompater gemón, Coteos, ton, paterón, Patero. gemón, Remón. egein gemón, yesun. egeiren, yesun. Sí. O sea, Joteos es Dios, ton pateron, gemón, de nuestros padres. Egeiren levantó Yesun a Jesús. Joteos ton pateron gemón, egeiren Yesun. Y esto tiene que ver con el verbo egeiren. Vamos a verlo en el vocabulario egeiro, que se refiere a un verbo líquido. Entonces, el día de hoy vamos a entrar nuevamente en un tipo de verbos, hermanos. Ya dijimos en esta clase que normalmente tenemos 3 elementos que son con los que hemos estado todo el tiempo trabajando, Una que son fallita nombre, cuando lo prendo. los Pero verbos, eso, y ahora nos toca entrar también los cuando objetos. tiene una fallita, ¿Alguien pregunta algo? pero cuando vos lo trajiste con muchas fallas. Hermano No te Ricardo, andaba. ¿tienes alguna pregunta, hermano Ricardo? No. Ok, Creo que tiene el micrófono abierto. es el O micrófono sea, cuando abierto. salí de la casa de retroceso sí me hizo, pero después que lo aceleré, que nos montamos un ratico y damos vuelta para bien. Y, Hermano Ricardo, cierra el micrófono. Mm. listo, hermanos. Disculpen, Seguimos, ya cerró el micrófono. Seguimos adelante. Entonces, decíamos, hermanos, que los 3 elementos esenciales de cualquier idioma, nombres, verbos y objetos. En este caso, nuevamente regresamos a verbos en esta lección. ¿Y por qué es importante los verbos, hermanos? ¿Cuántos tipos de verbos conocemos? Yo preguntaría, ¿cuántos tipos de verbos conocemos hasta ahorita en lo que hemos estudiado? Conocemos los verbos omega, son los más importantes, los que más hemos manejado. Tenemos el verbo luo y las terminaciones en presente de activo de indicativo oesei, omenete usin. Entonces, conocemos en primer lugar los verbos omega, pero también conocemos los verbos deponentes o los verbos omai. Poreuomai, poreue, poreuetai, poreuometa, poreueste, poreuontai. Omai ge etai, ometa este ontai. Pero ya estudiamos también otro tipo de verbos. La lección 6 dijimos que los verbos contractos son los verbos que terminan en alfa, el tronco termina en alfa, epsilon u omicron. Esas 3 vocales. Y el problema de estas 3 vocales es cuando estas vocales se mezclan con la vocal variable de las terminaciones del presente o del imperfecto. Por ejemplo, poye o sería normalmente el verbo poye o, y si agregamos en el caso de poye o eis ei, poye eis sería si mantuviéramos la epsilon, y entonces tenemos un problema fonético en lo que es el presente con los troncos epsilon, por ejemplo, y los troncos alfa y los troncos omicron. Entonces, la forma en que se resolvió este problema fonético, fue alargando la vocal final. Una de las vocales, poyo, tenemos un acento circunflejo. En la segunda persona, o eis ei, la iota tiene un acento circunflejo.
O es A, la iota, un acento circunflejo. O es A, omen, umen, aquí tenemos un acento circunflejo. Omen, ete, tenemos una iota con acento circunflejo y usi. Entonces, esto ya lo estudiamos. Son los troncos, los verbos, perdón, con contractos que tienen al final del tronco alfa, epsilon u omicron. Hasta aquí es lo que hemos estudiado. En el caso del imperfecto, por ejemplo, tenemos el tronco epsilon, de polleo también, on, eis, ei, umen, eite, on. Es donde existe el problema, pero se resolvió de esa manera. Ahora, el día de hoy vamos a tocar los verbos líquidos, hermanos. Pero los verbos líquidos en griego no tienen que ver nada con agua, con fluidos, pero son verbos cuyos troncos básicos terminan en lo que los lingüistas llaman una consonante líquida. O sea, son 4 consonantes líquidas. O sea, no se preocupen, no es mucho, nada más son 4 consonantes líquidas. Y de las 4 consonantes líquidas, una prácticamente no está en el Nuevo Testamento. Entonces, si hablamos de verbos líquidos, en el Nuevo Testamento diríamos entonces que los verbos líquidos son aquellos verbos cuyos troncos terminan con lambda, nu o ro, porque la mu casi no se utiliza. Y entonces ahora en los verbos líquidos tenemos un problema fonético también. Tenemos un problema fonético, ya no en el presente. En el caso de los troncos, de los verbos contractos, en el presente es donde teníamos el problema de alargar una vocal para compensar el problema fonético. Ahora, en los verbos líquidos no. En los verbos líquidos ahora donde tenemos el problema es en el futuro y el auristo. ¿Por qué, hermanos? Porque le agregamos una sigma. Imagínense que le agregáramos la sigma a la lambda, lambda sigma, nu sigma, rho sigma. Imagínense la dificultad en la pronunciación. Y entonces, de una manera práctica, con el tiempo, esto causó unos cambios en la pronunciación y la ortografía. Y entonces el futuro activo de indicativo, o eisei, omen ete usi, sería el presente, so seisei, somen sete susi, sería el futuro. Pero al agregarle a la nu, la sigma, sería menso, menseis, mensei, mensumen, menseite, mensusin. Entonces, ¿cómo se resolvió el problema? Igual que se resolvió en el presente de los verbos contractos. Y en este caso coincide, si ustedes observan la forma, coincide polleo, aunque es un verbo contracto porque termina en épsilon, coincide con menó, un verbo líquido que termina en nu, y entonces en el futuro esas terminaciones tienen también un alargamiento de la vocal y con el acento circunflejo. Y entonces tenemos menó, meneís, meneí, menumen, meneíte, menusin. Y el auristo, ¿qué es lo que lleva el auristo? El auristo lleva una épsilon y lleva la sigma. ¿Se acuerdan cuáles son las terminaciones del auristo? Sasase, samen, sate, san. Imagínense que quisiéramos decir emensá, emensás, emensés, emensamen, emensate, emensan. Entonces tendríamos un problema con la sigma también en los verbos líquidos que terminan con una nu. Y puede ser lo mismo con la nu, con la lambda o con la ro. Esos son los verbos líquidos. Entonces, ¿cómo se resolvió el problema? Pues se elimina la sigma. Simplemente la épsilon se queda y entonces nosotros estamos acostumbrados al sa, sa, se, samen, sate, san, y ya no tenemos más que el tronco sin la sigma y con la épsilon al inicio. Entonces dice emeina, emeinas, emeinen, emeinamen, emeinate, emeinan. Entonces, si se dan cuenta, esto es un problema fonético en 2 tiempos de los verbos líquidos, en el tiempo del futuro, en el auristo. En el caso del presente, el imperfecto y el perfecto, se mantiene como ya lo conocemos las terminaciones. Entonces, solamente en 2 tiempos
Con los verbos líquidos tenemos esta situación especial. Entonces, con esta breve introducción, hermanos, vámonos ya a la lección de hoy. Quería darles una introducción, un resumen de básicamente qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero como siempre, nuestra lección la iniciamos con el vocabulario. Porque en este caso, en el vocabulario, vamos a tener 8 verbos líquidos. Entonces, al tener 8 verbos líquidos, vamos a poder practicar lo que estamos aprendiendo en esta lección. Entonces, voy a pedirles, fíjense bien, el primer verbo airo termina en ro, el segundo apangelo termina en lambda, son la ro, la lambda, apocrinomai termina en nu, apopteino en nu, apostelo en lambda, egeiro en ro, crino en nu y espeiro en ro. Entonces tenemos aquí la ro, la lambda, la nu al final del tronco, y entonces son los verbos líquidos, porque a esas letras consonantes se les llama consonantes líquidas. Vamos a repetir el vocabulario para irlo aprendiendo, hermanos. Dice airo, repitan. Airo, Yo levanto, llevo, quito. Apangelo, apangelo, yo anuncio, relato, informo. Apocrinomai, apocrinomai, yo contesto, yo respondo. El objeto directo en caso dativo. Apocteíno, apopteino, yo mato. Apostelo, apostelo, yo envío, despacho. Egeiro, egeiro, yo me levanto, me pongo de pie, soy resucitado. Crino, crino, yo juzgo, condeno. De ahí viene la palabra crimen, crítica, crino. Speiro, espeiro, yo planto, yo siembro. Y luego tenemos dos palabras de vocabulario que son nombres, no son verbos. Joángelos, o ángelos, ángelos, y este significa ángel mensajero. Jo apóstolos, o apóstolos, apóstol, emisario, mensajero. Voy a repetirlas todas, vayan repitiéndolas después de mí. Airo, airo, apangelo, apangelo, apocrinomai, ocrinomai, apopteíno, apopteino, apostelo, postelo, egeiro, eiro, crino, ino, speiro, peiro, ángelos, jo ángelos, o ángelos, jo apóstolos. o apóstolos. Muy bien. Aunque los demás tengan su micrófono apagado, repítanlo, hermanos. Es importante que ustedes sepan cómo se pronuncia para que sea más fácil la memorización. Vámonos a los paradigmas de este verbo. Ya les dije que las variaciones que tenemos en la conjugación de los verbos líquidos básicamente tienen un problema fonético en el futuro y en el auristo. Entonces, los paradigmas a memorizar son sencillos porque estos son iguales que los del presente de los verbos contractos. Tenemos al alargamiento con el acento circunflejo, ¿no? Menó, repitan conmigo, menó, Menó, yo permaneceré. Meneís, meneís, tú permanecerás. Meneí, él, ella, ello permanecerá. Menumen, menúmen, nosotros permaneceremos. Meneíte, meneíte, ustedes permanecerán. Menusi, menusi, ellos permanecerán. ¿Se acuerdan las terminaciones del el futuro? Sería so sei sei, somen sete susi. Entonces son muy similares. En el presente son o ei sei, omen ete usi. Entonces este paradigma es fácil de memorizar porque las terminaciones son idénticas, y ahorita lo voy a poner las dos tablas para que las vean, que las del presente de los verbos contractos. Nada más que sabemos que el tronco de este termina en u. Entonces ya decimos, este es verbo líquido, este no es verbo contracto.
Entonces, al terminar en U, entonces este es un futuro, no es un presente. Lo importante es la terminación del tronco. Ahora, en auristo los verbos contractos tienen la épsilon al inicio, igual que todos los verbos en auristo, pero ahora en vez de tener sa, sa, se, samen, sate, san, nada más tenemos a, as, e, amen, ate, an, porque el verbo termina en nu. O podríamos decir nanas, ne, namen, nate, nan. En lugar de la sigma, tenemos solamente la nu, que es el final del tronco de ese verbo líquido. Ahora sí repitan conmigo. Emeina, Emeina, yo permanecí. Emeinas, Emeinas, tú permaneciste. Emeinen, Emeine, él, ella, ello permaneció. Emeinamen, Emen, Emeinamen, nosotros permanecimos. Emeínate, Emeinate, ustedes permanecieron. Emeinan, Emeinan. ellos permanecieron. Entonces, hermanos, si esta tabla la entendemos, si esta tabla la captamos, si esta tabla la memorizamos, ya tenemos dominado lo que son los verbos líquidos. Por eso la importancia de la memorización de los paradigmas, porque aquí entramos a un nuevo paradigma que en el caso del futuro se ve afectado simplemente por el trabajo de la pronunciación de la nu con la sigma, la lambda con la sigma o la omicron con la sigma. Entonces, esta es en sí lo importante de lo que son los verbos líquidos. Y aquí lo tenemos en la morfología. Voy a leerlo, hermano. Los verbos líquidos en griego no tienen nada que ver con fluidos, pero son verbos cuyos troncos básicos terminan en lo que los lingüistas llaman una consonante líquida. ¿Cuáles son? 4 consonantes: lambda, mu, nu o ro. Y los verbos líquidos cuyos troncos terminan con mu, ya se los dije, son raros en el Nuevo Testamento. Así que no los vamos a tratar más adelante. Vamos a centrar nuestra atención en lambda, nu y ro. Todos los 8 verbos que estamos memorizando en el vocabulario o terminan en lambda o en nu o ro. O sea que si ustedes memorizan el vocabulario, ya memorizaron un grupo de verbos líquidos. Si memorizan el paradigma, ya saben cómo manejar los paradigmas de los verbos líquidos también. Y entonces esto ya nos da esta lección casi por dada, yo diría, pero no vamos a ir a los detalles ahorita, ¿verdad? Vamos a ver algunos detalles de esto todavía. Miren, aquí dice, por alguna razón los antiguos griegos no tuvieron cuidado del sonido de las consonantes líquidas seguidas por una sigma. Como ya les dije, lambda, sigma, mu sigma, nu sigma, ro sigma. Por lo que la sigma utilizada para identificar el tronco del futuro y del auristo primero se eliminó. Ahora, ya no tenemos la sigma. Alguien diría, hermano, yo no puedo saber si es futuro. Bueno, si es verbo líquido, tiene estos acentos circunflejos, como ya lo dijimos. Y ustedes ven la última letra del tronco, inmediatamente saben que es futuro. O sea, no tenemos la sigma. En el caso del auristo es más fácil, tenemos la épsilon, nos da la pista que es un auristo y solamente la sigma es la que está faltando en los verbos líquidos. Pero este fue el problema fonético con el que se enfrentaron los griegos. Por eso dice aquí, los verbos líquidos son completamente regulares en las formas del presente imperfecto. Por eso no vienen los paradigmas. Y los 8 verbos de esta lección son todos verbos líquidos, ocurren 50 veces o más en el Nuevo Testamento. Como les dije, no son quizá tan frecuentes como los otros verbos omega, los omai, pero sí aparecen. Y en un momento dado ustedes dirían, hermanos, que nunca me enseñaron esto de los verbos líquidos, no sé de qué se trata. Bueno, es sencillo, hermanos. Repito, los verbos que terminan con lambda, mu, nu o ro. El grupo pequeño de otros verbos líquidos en el Nuevo Testamento cumple en la mayoría de los casos con las palabras más comunes. Aquí tenemos una tabla. Esta tabla nos muestra las 6 partes principales de los verbos líquidos del vocabulario. Ustedes dirían, hermano, ya tenemos el vocabulario. Pues muy bien, hermanos. Quiero darles otro tip también ahorita, por favor.
Vayan ustedes en su libro a la página 344 de su libro. Y en la 344, hermanos, vamos a abrir el libro en la página 344. Ustedes tienen ahí todos los verbos. Bueno, no todos los verbos, tienen los verbos más importantes que se utilizan en el griego del Nuevo Testamento. Y tenemos aquí, en orden alfabético, los griegos, los verbos, y tenemos tanto los verbos omega como los verbos líquidos, como los verbos contractos. Voy a leer solamente o cuatro para que ustedes los vean en la página 344. Por ejemplo, dice agapao, es un verbo contracto, termina en alfa. Hago es un verbo omega. Airo, el tronco termina en ro, es un verbo líquido. Aiteo, termina en épsilon, un verbo contracto. Acoluteo, termina en épsilon, un verbo contracto. Y así podríamos seguir con todo ello. Pero aquí tenemos en la página 344 las partes principales de todos los verbos: omega, omai, líquidos, contractos, y luego los verbos mi, que se van a ver al final de este curso. Entonces tenemos esos tipos de verbos y todos están en ese listado y vienen las partes principales. Ahorita vamos a hacer unos pequeños comentarios de las partes principales, pero repitan conmigo, por ejemplo, en este momento, en voz alta. Airo, repitan, hermanos, airo, Airo, aro, aro, era, era, erca, erca, ermai, hermano, erten. erta. Erten. Tenemos un verbo líquido, termina en ro, y entonces el futuro no tiene la sigma, pero tiene la omega con signo, con este acento circunflejo. Ahorita podemos hacer unos comentarios acerca del auristo y el perfecto. El siguiente, hermanos, apangelo. ¿En qué termina el tronco de este verbo? Termina en lambda. Es un verbo líquido. Apangelo. Repitan, apangelo. Vanguelo, El futuro otra vez, igualito que el anterior, apangelo. Avanguelo, Apengeila. Abenguelo, No existe el perfecto activo en el Nuevo Testamento, entonces no aparece aquí, pero apengela, apengelmai. Apengelmai, Y el otro, apengelen, 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 tiene el acento en la épsilon. Entonces, ustedes observan aquí en el futuro activo todos estos con la omega, con el acento circunflejo. Y ahorita vamos a hacer unos comentarios breves de lo que es el auristo. El auristo no tiene la sigma, como decíamos, pero sí tiene la épsilon. La alfa con la épsilon se convierte en una eta. Aquí, apo es un verbo, ¿cómo le llaman? Apogela, ¿Cómo? Un Apogela, verbo que tiene una preposición al inicio, y entonces la preposición apo, en este caso la alfa se convierte en épsilon porque tenemos una épsilon, un verbo compuesto que tiene una preposición, y entonces apogeila. La épsilon la tenemos en el auristo. En este caso, apokrinomai, el auristo tampoco tiene la épsilon, pero sí tenemos una épsilon, apecrinamen. Apocteíno, aquí es un verbo compuesto también, entonces tenemos apecteina. Apostelo, otro verbo compuesto, tenemos la épsilon y tenemos apestela. Egeiro, un verbo líquido, y no tenemos aquí, sí tenemos una doble épsilon, egeira, pero no tenemos la sigma del auristo, ni en el futuro tampoco. Crino, en el futuro nada más tenemos la omega alargada, y esperaríamos en el auristo una épsilon. Tenemos la épsilon.
écrina. Meno, en el futuro solamente la omega con acento circunflejo, y en el auristo tenemos la épsilon y no tenemos la sigma. Pero tenemos las terminaciones, ¿se acuerdan? Nanasne, namen, sasase, samen, satesan. En este caso no tenemos la sigma, nada más tenemos la, o na, la, o ra, na, o ra. Muy bien, hermanos. Esta tabla sería interesante que después la vieran con calma. Pero lo básico ya lo comenté ahorita, que son los dos tiempos donde tenemos cambios, que son el futuro y el auristo. Y aquí tenemos una tabla con los 8 verbos de la lección de hoy. Vámonos como una nota al margen, varios verbos que ya aprendimos. Son verbos líquidos. Quizá ninguno se había dado cuenta, porque no los conocíamos de esta manera, pero amartano tiene una nu. Entonces, en la forma del aurizo ya lo habíamos aprendido. Gemartón, ya lo sabíamos esto, pero ya no nos dimos cuenta que no tenía la sigma. Nada más dijimos que el auristo tenía esta variación. Anabaíno, ya lo conocemos también, termina en una nu, y el auristo segundo, aneven. ¿Por qué auristo segundo? Porque hay un cambio en el tronco, por eso decimos que es un auristo segundo, ¿no? Aneven. Valo, ya lo conocemos también. Ahora tenemos la épsilon en el auristo, no tenemos la sigma, pero en este caso se elimina una lambda, es lo que ahorita vamos a comentar. Lambano, ya lo conocemos también, hermanos, o sea que los verbos líquidos ya los conocíamos, pero no conocíamos su clasificación desde el punto de vista de la terminación del tronco. El tronco termina en nu, y entonces el auristo tiene una épsilon, no tenemos la sigma, pero sí hay un cambio en el tronco, y entonces élamo. Dice aquí que las palabras comunes son irregulares en cualquier idioma, ¿no? Pero aquí tenemos también esas irregularidades. Y el futuro de algunos de estos ejemplos, amartano y valo, siguen los principios líquidos. Entonces, aquí la tarea es revisar con más calma, analizar las partes principales de la lista de verbos que ya les dimos anteriormente, que está aquí en el libro, que son esas las partes principales de los verbos líquidos. Ahora, el futuro. Como pueden ver de meno en el futuro, ya lo vimos arriba en el cuadro, los verbos líquidos se conjugan exactamente como un verbo contracto del tipo épsilon. O sea, en ese caso, voy a irme a la tabla de abajo para que vean el presente de un verbo contracto. Aquí lo tenemos. Y tenemos también, entonces, el auristo. Ahí está el presente del verbo épsilon, y está el futuro activo indicativo de un verbo líquido. Oye o termina en épsilon, es un verbo contracto. Oye o, el presente sería muy difícil, ahí polléis, entonces polléis elimina la, y aquí la épsilon más la omega, pollé o, se convierte en un omega con acento circunflejo. Entonces, el problema del presente de los troncos, de los verbos contractos, se resolvió de esta manera, y el futuro de los verbos líquidos que terminan en nu. Si alguien diría pollo, ¿cómo sé si es futuro o presente? Bueno, por el tronco. Termina en yota, es contracto, entonces presente. Menó, está casi igualito escrito, pero termina en nu el verbo. Es verbo líquido, y entonces este es un futuro. Eso es lo importante que ustedes distingan ahorita, esta distinción de la lección 6, si es necesario revisen la lección 6 nuevamente, que nos habla de los verbos contractos. Pero se dan cuenta entonces que la diferencia en el futuro activo, estos dos terminaciones son iguales, y entonces desde ese punto de vista, ustedes ya memorizaron esto, es más fácil memorizar ahora el futuro activo indicativo de un verbo líquido, porque se aplica la misma regla, o eisei o menedousi. No tenemos la sigma, pero tenemos el alargamiento con el acento circunflejo. Entonces, esta es una anotación importante aquí.
en lo que es, lo que es el futuro líquido. Por eso decía que la única diferencia entre el futuro y el presente es el acento, ya que es el signo de contracción de la épsilon. Ahora, la segunda parte principal, la segunda columna para el vocabulario dado, la mayor parte de los troncos futuros cambian levemente. Voy a regresarme a la tabla. La mayor parte de los troncos cambian levemente como compensación para la sigma que se elimina. Vámonos a la tabla otra vez. ¿Por qué cambian levemente, no? El futuro, en este caso, ahí no tenemos la iota que no existe, ¿no? A Pangelo, en vez de una doble lambda, tenemos solamente una lambda. Apocteíno, no tenemos la iota, como una compensación para la sigma que se esté eliminando. Apostelo tiene doble lambda, nada más tenemos una lambda. Egeiro se elimina la iota. Crino, aquí no hay cambio. Y esa es una observación en cuanto a el futuro de los verbos líquidos, ¿no? Aquí dice que la mayor parte, no todos, de los troncos futuros cambian levemente como compensación para la sigma que se elimina. Esto los hace aún más distinguibles de las formas del tiempo presente. En los casos en que el tronco presente tiene una iota, se elimina, como ya lo dije, en el tiempo futuro, airo, aro, aposteíno, apocteíno, etc. Adicionalmente, si el tronco actual tiene dos lambdas, ya lo dije, una se elimina en el futuro. Apangelo, pangelo, apostelo, apostelo. Ahora, ¿qué podemos observar de los auristos líquidos, hermanos? Las formas del auristo de los verbos líquidos no se asemejan a los verbos contractos con terminación épsilon como lo hacen en el futuro. En vez de eso, como ya dije, eliminan el sufijo sigma del tronco. Conservan el aumento y las terminaciones regulares del auristo primero. ¿Cuáles son? Sasase, samen, sate, san. Entonces se elimina la sigma, las terminaciones son las mismas, tenemos una épsilon al inicio. Y aquí en algunos casos el tronco se cambia como compensación para la sigma eliminada, como lo vimos en el futuro también. Vámonos a la tablita para que lo vean más claramente, ¿no? En la tabla podemos regresar a ella. Aquí está. El auristo ahora. La alfa con épsilon es la eta con el acento circunflejo, ¿no? Entonces, y la iota se elimina también y queda como era. A Pangelo, igual que en el futuro, se elimina una lambda. Y entonces, apo sería a oapa, la a alfa más la épsilon se convierte en una eta, y entonces tenemos esta épsilon agregada que es del auristo, y entonces apengeila, simplemente se elimina la lambda. Apocrinomai, aquí tenemos una pequeña variación, apecrinamen, aquí sí hay una variación. Apocteíno, apocteno, apecteina, porque tenemos necesidad de la épsilon para hacerlo para que sea un auristo. En vez de apo, ape, auristo, apecteina. Y ya tenemos la terminación de sasase, samen, satesan. En este caso es nanasne, namen, natesan, nan. Apostelo, tenemos una eliminación de la lambda. Aquí tenemos la épsilon, que es característica del auristo, apestei. Se elimina una lambda. Egeiro, aquí tenemos una doble épsilon, una eta, egeira. Sasase, samen, satesan. Crino, tenemos aquí que no hay variación, pero sí tenemos la épsilon, que es importante. Ecri, luego na, que es característica del auristo. Sasase, samen, satesan. Y espeiro, tenemos la épsilon, espeira, que es la terminación de un auristo activo. Estas son las variaciones que tenemos en cuanto al futuro y el auristo. Ustedes notan, no son tan marcadas.
Aquí dice, en algunos casos el tronco cambia como compensación para la sigma eliminada, como lo vimos en el futuro. Airo, el auristo era, suprimió la iota. Apangelo, el auristo apengeila, una iota agregada, una lambda suprimida. Estas formas a menudo sufren algún cambio en el tronco y o suprimen también la teta en el auristo pasivo. Vamos a ver ahorita el auristo, por ejemplo, apostelo. El auristo pasivo es apestalen. Vámonos al pasivo para que vean la tabla ustedes. En el pasivo tenemos ciertas variaciones también. Tenemos el auristo pasivo. Normalmente decimos que la teta y la eta, dicen, no me cabe duda, es un auristo, ¿verdad? Teta, eta, teta, eta, teta, eta. En algunos casos, como excepción, como es este, no tenemos la teta, que es la que nos dice claramente que se trata de un auristo pasivo, ¿no? Igual que en este caso, son dos excepciones y aquí una tres, pero la mayoría sí mantienen la teta, eta, que es la del pasivo. Esa ayuda de la teta, eta siempre nos va a ayudar para identificar rápidamente gramaticalmente un verbo, pero tenemos esa variación. Ahora, ¿dónde nos quedamos? En aquellos, acá está. Esta compensación del tronco del auristo en los verbos líquidos, cuando ocurre, aclara la ambigüedad, la diferencia entre el auristo y ciertas formas del imperfecto. También, emeinen, auristo, contra emenen, imperfecto. O sea, esa pequeña variación, ¿no?, de la iota. En aquellos casos en que el tronco del auristo no se cambia, no hay diferencia en la forma entre las formas de la tercera persona del singular del auristo y del imperfecto. Por ejemplo, egeiren es ambos auristo e imperfecto. Ahí sí tenemos esta diferencia. El contexto debe determinar el correcto análisis gramatical. ¿Cómo sabemos si es auristo o imperfecto? Por el contexto, hermanos. Aunque podemos señalar que el auristo es mucho más común que el imperfecto. Ya lo vimos eso también. Lo que más aparece en el Nuevo Testamento en griego es el auristo. El imperfecto es 4 veces menos, casi 4-1, que aparecen el auristo contra el imperfecto. Por último, hermanos, los perfectos líquidos. El tronco del perfecto del verbo líquido a menudo suprime la consonante líquida. Por ejemplo, crino. Ya ven que se reduplica una de las cosas que tenemos para saber si es perfecto, la reduplicación, y tenemos la terminación cacasque, camen, catecas. Vámonos a la tabla nuevamente para que vean los perfectos. Esa es la única variación del perfecto. Aquí deberíamos tener una reduplicación, nada más tenemos la terminación de K, erca. Aquí esperaríamos una reduplicación también, apostelo, tenemos apestalca, no tenemos la reduplicación, pero tenemos la terminación kappa alfa, que es característica de un perfecto. Y en todos los casos el perfecto tiene kappa alfa. Ya no tenemos la reduplicación, tenemos la kappa alfa y nos dice que es un perfecto. Lo mismo en apostelo, apestalca, crino, que crica, meno, aquí sí tenemos la reduplicación, meméneca, pero no en todos los casos hay reduplicación. Y esto significa que no existen en el Nuevo Testamento, en el perfecto activo, estos verbos, ¿no? Entonces, estas son las únicas, ahora sí que diferencias que tenemos ahorita, que son pequeñas, son importantes, pero que nos permiten identificar entonces los verbos líquidos. Entonces, cuando hagamos la tarea hoy, en primer lugar tenemos que identificar, ¿es verbo omega? ¿Es verbo omai? ¿Es verbo contracto? ¿Es verbo líquido? Identificando eso, ya podemos ir al análisis gramatical. Si no, podemos confundirnos con el presente de un verbo contracto y el futuro de un verbo líquido. No sé si queda claro, hermanos, si hay alguna pregunta, algún comentario. Básicamente, eso es lo importante del día de hoy, de los perfectos líquidos, ¿no?
Y una clave para reconocer las formas del perfecto medio y pasivo, o sea, no hay vocales variables también, ¿no? Los ejercicios, ¿cuáles van a ser los ejercicios? Otra vez ahora hay que repasar lo que hemos aprendido y la forma de diccionario que dice, suministra la forma de diccionario. O sea, hay que identificar cuál es la forma de diccionario de airo, de aro, de apostelo. Allí, acuérdense que el original lleva el noble lambda. Este ya termina en lambda, dicen ustedes, es un verbo líquido. Tiene el acento circunflejo, es un futuro. Entonces, ya pueden ustedes identificar la forma de diccionario. Amartano, termina en nu. Este es un verbo líquido y tiene un alargamiento, es un futuro. Eso nos permite ya identificar. Entonces, hay que suministrar la forma de diccionario. Yo les invitaría para que fueran un poquito más allá de lo que pide la tarea. Que ustedes identificaran el tiempo del verbo. O sea, no nada más la forma de diccionario, sino a ver entonces en qué tiempo está ¿verdad? Aro, ¿en qué tiempo está? Apostelo, ¿en qué tiempo está? Y entonces esto les ayudará a repasar también un poquito más la conjugación de los verbos. Aunque la tarea nada más pide la forma de diccionario. Luego, coincidencias y análisis gramatical. Dice, encuentre la coincidencia de la palabra clave. Esta es la palabra, perdón, esto está en inglés. Por favor, póngalo en español. Táchenle ahí. Es palabra clave. No sé si en su libro lo dice, déjenme ver. A lo mejor en el de ustedes ya está corregido. No, no está corregido. En vez de keyword, táchenlo. Palabra clave. Palabra clave. Y tomando en cuenta la palabra clave, entonces hay que encontrar la coincidencia con verbos del mismo tiempo. Presente con presente, futuro con futuro, etcétera. O sea, hay que identificar los tiempos de los verbos, es lo que hay que identificar. Y la forma de identificarlo es, si ya conocemos ahorita todas las palabras claves, si conocemos el vocabulario, rápidamente podemos identificar ya el tiempo para hacer la comparación. Y otra vez yo les invitaría a que en la tarea no nada más analicen la palabra clave. Aún ir más allá implicaría analizar las otras palabras para hacer un análisis gramatical completo. Esto les permitiría practicar a ustedes todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, aquí hay una palabra, hará, no es un verbo. Entonces, ustedes se van a ir dando cuenta de todo esto a través de esta tarea. Y por último, lo que más nos interesa a nosotros es la traducción de textos del Nuevo Testamento. Entonces, lo más importante ahora sería irnos a la comprensión de 12 versículos bíblicos. No estoy seguro si en su libro aparece la 11 y 12. Revisen, por favor, si aparece la 11 y 12. No Sí. aparecen, pastor, ni la 11 ni la 12. Solamente no llegamos a la aparecen. 10. Voy a enviarles esta lección en Word y en PDF a los profesores adjuntos para que lo distribuyan a los grupos e incluyan el caso 11 y 12. Son 2 versículos más de Mateo 13:41 y Mateo 17:23. Entonces, el hacer la traducción, esto nos va a dar práctica. Cuando empezamos este curso, algunos de ustedes decían, es que no sé ni leer griego. Ya podemos leer el griego, ya podemos hacer análisis gramaticales, ya conocemos algunas cosas importantes. Entonces, ahorita ustedes ya deben poder analizar estos 12 versículos bíblicos, analizarlo primero gramaticalmente. Acuérdense que primero hay que analizar los verbos. Y después del análisis gramatical de los verbos, ya podemos irnos a la traducción. Y si tienen problemas con la traducción, al final del libro yo estoy dando a ustedes traducciones adicionales. La traducción de Reina Valera, la traducción directa del inglés al español, y ustedes pueden comparar las traducciones de esta manera para moderar ustedes su criterio como traductores. Entonces, la idea de agregar otras traducciones justamente fue esa.
de que ustedes tengan la opción de comparar con otros traductores, cómo lo tradujo el interlineal, pongo la traducción del interlineal, cómo lo traduce el interlineal, cómo lo traduce Reina Valera. La buena noticia que tengo que darles a ustedes, cuando tomé el curso yo tenía que comparar esto con traducciones en inglés y, y mucho más aprecié yo la traducción de Reina Valera 60. Digo, qué bárbaro, qué buena traducción tenemos al español, Amén. hermanos. La del 60. Está bien Amén. apegada al texto original en griego. Entonces, es una buena referencia para ustedes en su intento de traducción. Primero háganlo por sí mismos. Después Eso. compárenlo con Reina Valera y compárenlo con el interlineal y con el que hacen del inglés al español. Y ustedes van a moderar su criterio de traducción. Cada lección avanzamos en traducciones, porque ahora van a practicar verbos líquidos que no los conocían. Entonces, esta lección nos permite dar un escalón, avanzar un escalón más en lo que estamos aprendiendo. Su caja de herramientas de griego ya tiene ahora los verbos líquidos, hermanos. No lo tenían hasta antes de esta lección. Ahora ya los tienen, para que también sepan que existe otro tipo de verbos que antes no conocían. Ahora sí, hermanos, si hay alguna pregunta, adelante, por favor, ¿no? No sé si queda claro en todo lo que son los verbos líquidos y cómo las variaciones que tienen. Tienen que repasar otra vez con calma esto antes de hacer la tarea. Y después, si memorizan los paradigmas y el vocabulario, traten de hacer la tarea sin ver la respuesta, ¿no? ¿No hay preguntas, hermanos? Voy a dejar de compartir. Hermano, una pregunta. En Sí, el vocabulario viene apocrinomai, es un verbo mai. ¿Hay alguna situación especial porque todos los demás son verbos omega? ¿Hay algo especial por el hecho de que sea omai? no, hermanos, simplemente para que vean que los verbos omai también pueden terminar con una nu, ¿no? O una ro, en este caso. En ese caso termina en nu, porque antes de la omai está el nu. Entonces, en ese caso lo importante es que termina en nu. Ok, gracias, hermano. No, con todo gusto. Yo tengo una consulta, mi doctor. Las cuatro consonantes dice lambda. ¿Cuál es la otra? ¿Es mu o me? Es lambda, mu, ¿Ya? nu ¿Cuánto? y ro. Voy a regresarme, voy a poner la lección otra vez. Mm, O miren, vayan a la página. Sí, la página 124. correcto, ahí Por estoy. favor, subrayen en su libro ustedes. Pongan ahí en su libro. Es el tercer renglón. Subrayenlo con amarillo o simplemente con lápiz. ¿Ya? Dice, cuyos troncos básicos terminan en lo que los lingüistas llaman una consonante líquida. Correcto. Lambda, mu, nu o ro. O sea, subráyelo ahí en su libro. Son las cuatro consonantes. Como les dije al inicio, hermanos, la mu casi no aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, no es tan común. Pero las otras sí están en los verbos que están para memorizar en esta lección. Entonces, fíjense, cuando ustedes memoricen estos verbos, ya entraron al mundo de los verbos líquidos también. Ya van a memorizar verbos líquidos y van a poder darse cuenta en qué termina ese verbo, por qué es líquido, ¿no? Ya. Yo creo que ni comen cuando los dejo yo, pero no. No sé si hay alguna pregunta más, hermanos. Si no la hay, vamos a concluir nuestra reunión, nuestra clase con una oración. Yo invitaría a mi hermano, al pastor Juan Marcos de León, que nos dirija en una palabra de oración. Si prenden todas sus cámaras, hermanos, para que nos despidamos y nos conociéndonos, y mientras el pastor nos dirige en oración, ¿no? Adelante, pastor, Juan Marcos, por favor. Tiene su micrófono apagado él.
no me escucha posiblemente. Yo pediría a mi hermana Mayra de Venezuela, ¿no? Que ella también ha estado muy activa, que nos inspira con esta palabra de